activar, hicieron modificaciones a Google Meet, sobre todo a Google Classroom, a Google, la suite de Google, pero no sé por qué pasa de que hay ocasiones en las que no me aparece el control de la videollamada. Por eso ahorita ustedes se ven que se tienen que firmar, tienen que solicitar permiso para entrar. Bueno, pues es parte de las, pues, modificaciones que han hecho y que apenas se están haciendo o no sé. Tengo que investigar cómo se tiene que ver esto, o cómo tengo que iniciar las grabaciones, o cómo tengo que iniciar las llamadas, en fin, son detalles que tengo que ir analizando. Pero bueno, entonces por eso ahorita están ustedes entrando y tienen que solicitar. Salvo por ahí algunos que entran sin solicitar permiso, que ya creo que ya sé cómo lo hicieron, ¿sí? Los que entran sin que pida permiso. Ya creo que ya entendí cómo lo hacen, pero bueno. Entonces, vamos a revisar, como les decía, el día de hoy, la parte inicial, lo que son los métodos de volatilización, ¿sí? Que eso es lo que me interesa ver en este día. Ya mañana estaríamos viendo los de precipitación. Se supone que como hoy tenemos más horas debemos de iniciar, pero la verdad es que de repente es mucha información y no quiero saturarlos, más bien nos vamos poco a poco, prefiero que más bien nos vayamos quedando con los conocimientos y estos métodos son más sencillos, aunque son muy importantes y son muy utilizados en la industria, ¿sí? Así es que es importante que los vayamos entendiendo desde ahorita porque seguramente a la industria que tú vayas, te vas a enfrentar con estas pruebas. Es son muy utilizadas, ¿ok? Entonces, pues el tema que ya vamos a empezar es análisis gravimétrico. Y como te decía, el análisis gravimétrico, no sé si se alcanza a ver, perdón, antes de continuar, ¿se alcanza a ver bien? Si se ve la Sí, maestra. Muchas gracias, qué amable, gracias. Entonces, te decía, el análisis gravimétrico se basa en la determinación, fíjate, en la determinación del contenido del analito que me interesa y que está obviamente en la matriz de una muestra mediante operaciones de pesada, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con análisis químico, en lo que yo tenga que utilizar una pesada, ¿verdad? Eso me va a representar un análisis gravimétrico. Eso no quiere decir que hay otras técnicas, por ejemplo, si te fijas, prácticamente en todas las técnicas que vas a ver, inclusive en volumetría, inclusive en análisis instrumental, vas a pesar, ¿sí? Una de las operaciones que en química es muy común, el pesado, ¿sí? Pero aquí el analito lo vas a obtener en una parte, digamos, o en una parte de tu análisis y vas a tener que pesarlo para poder conocerlo, ¿sí? Bueno, espero que ahorita con lo que veamos ya te quede un poquito más claro para que podamos ir avanzando. Ok, los métodos, como te decía, los métodos gravimétricos los puedo clasificar en dos categorías. Los primeros, que son los métodos de volatilización, ¿sí? Que estos son los que vamos a ver hoy. Y mañana vamos a ver precipitación. Ahorita vamos a ver esto, que son dos, básicamente son dos métodos analíticos para determinar el analito por volatilización. Entonces, el analito, ¿verdad? El analito en cuestión, yo lo puedo determinar por gravimetría por estos métodos, ¿sale? Vamos a ver qué es eso de volatilización. Ya espero que la palabra te diga algo. Cuando algo es volátil, ¿sí? Eso quiere decir que escapa, ¿verdad? Escapa de alguna manera a la atmósfera, se volatiliza, se sale de la muestra en forma de algún gas, ¿verdad? Eso es a lo que se refiere. Entonces, en los métodos de volatilización, el analito, ¿sí? O algún producto del analito, ya sea el mismo analito como tal o algún producto,
se separa en forma gaseosa, ¿ok? Esto es importante para que puedas identificar los métodos de volatilización. Aquí, necesariamente para poder yo sacar el analito o determinar el analito, lo tengo que separar en forma gaseosa. ¿Y cómo lo voy a determinar si ya se va al ambiente, verdad? Si lo separo en forma gaseosa. Bueno, aquí es donde empieza, digamos que la parte interesante, al menos yo lo veo así. El gas que se escapa se puede recoger, ¿verdad? Y pesar, esa es una. Se puede recoger y pesar de alguna manera. Pero lo que más se utiliza es la pérdida de peso a partir de la evaporación de este analito, ¿sí? Esto es lo que más se utiliza, porque es más difícil andar tratando de cazar un gas, porque pues como ya sabes, el gas se va hacia la atmósfera, es más difícil. Entonces, ¿qué hago? Pues lo puedo identificar, lo puedo cuantificar a partir de la pérdida de peso de la muestra, ¿sí? Fíjate. Las aplicaciones más importantes o las más utilizadas son la determinación de agua, ¿sí? Esa es la principal. De hecho, prácticamente todas las industrias, la de alimentos, la industria cosmética, la industria farmacéutica, la industria química, hacen determinación de agua por este método gravimétrico que vas a ver. Hay otros métodos para determinar agua, ¿sí? Pero ese es el principal, por diferencia, por pérdida de peso de la muestra, ¿ok? Entonces, son las que vamos a ver ahorita, determinación de humedad por pérdida del secado y, y sus variantes, ¿verdad? Porque son muchas variantes, pero el principio es el mismo, la pérdida de peso de la muestra, ¿ok? Esa es la primera que vamos a revisar el día de hoy, la pérdida al secado. En algunos lugares le llaman porcentaje de humedad, que también es correcto porque el resultado precisamente lo expresas en porcentaje. Hay algunos otros que le llaman pérdida al secado, es decir, pérdida de peso al secar la muestra. ¿Qué es lo que sucede en la pérdida al secar? ¿Sí? Bueno, hay algunas otras técnicas que en lugar de determinar el agua que se evapora, se contabiliza o se cuantifica el CO2, ¿sí? Es decir, cuánto CO2 está evaporando o volatilizándose de mi muestra, ¿sí? Pero esto más bien es para compuestos orgánicos. Y esto, pues, es algo muy, muy especial, muy específico, debido a que todos los compuestos orgánicos, pues, están hechos a base de cadenas de carbono, ¿verdad? Por eso es por lo que se utiliza en compuestos orgánicos principalmente, ¿ok? Pero bueno, ahorita vamos a ver el primero, que es el que más me interesa por el momento, ¿verdad? Te decía, los métodos de precipitación los vamos a ver mañana y el método de precipitación, el analito que me interesa, lo voy a separar de los demás constituyentes de la muestra formando un precipitado insoluble, ¿sí? ¿Te acuerdas ahí del concepto de solubilidad? ¿Sí? Bueno, si me interesa, por ejemplo, el ion cloro, que lo tengo en una sal como el cloro de sodio, que es completamente soluble, y yo quiero saber cuánto cloro hay en esta solución o en este material, ¿vale? Entonces separo el cloro mediante una reacción de precipitación, es decir, formando un sólido insoluble, ¿ok? Pero bueno, eso lo vamos a ver mañana. Y esto implica una reacción química, ¿verdad? Aquí sí hay una reacción química. En el caso de la pérdida del secado y lo que vamos a ver ahorita, no requiere una reacción, únicamente es la evaporación del agua, ¿ok? Pero aquí en la de precipitación sí hay la formación o sí hay o se lleva a cabo una reacción química. La reacción de precipitación es eso, ¿vale? Bueno, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Vamos bien? Vamos a revisar primero las más sencillas, que es determinación de agua en muestras sólidas o lo que se le llama también pérdida al secado, ¿sí? Pérdida al secado. Aunque tú lo vas a ver aquí, a lo mejor dices, bueno, ¿qué chiste tiene? Pues tiene muchísimo
¿cómo decirte? Es muy, muy meticulosa esta prueba, es muy, muy sensible. Y sensible me refiero que con cualquier cosa yo la puedo alterar, ¿sí? Entonces, por eso es en lo que radica ¿cómo se llama? El chiste, pues, ¿cómo expresarte? Bueno, ahorita me acuerdo de la palabra. La parte medular, la parte importante de esto es precisamente cómo voy a sacar o cómo voy a determinar el agua de una muestra, ¿sí? Sobre todo se aplica a muestras sólidas. También puedo hacer determinación de humedad en muestras líquidas, ¿sí? Pero, perdón, la mayor parte del tiempo esta prueba se hace en muestras sólidas. Para muestras líquidas, pues tengo que hacer un tratamiento diferente, ¿verdad? A las muestras sólidas. Entonces, pero bueno, vamos a tratar de enfocarnos en esas muestras sólidas para que nos sea más fácil entender el método, ¿sí? El método del secado, en este método la muestra se calienta bajo condiciones específicas. El calentamiento, muchachos, es una parte muy importante, así como lo puede ser en el calentamiento con una parrilla, ¿sí? Una parrilla eléctrica o con un mechero, ¿sí? Aquí el método es muy importante, el método de calentamiento es muy, muy importante, ¿sale? Porque si no hacemos un método de calentamiento adecuado, la muestra, dependiendo de la naturaleza de la muestra, ¿verdad? La puedo yo descomponer, ¿verdad? La puedo quemar y cuando la quemo ya no me sirve para poder determinar el agua que tiene o la pérdida del secado, ¿sí? Entonces, el calentamiento de la muestra es muy, muy importante para que pueda perder la muestra el peso y me pueda dar un resultado, ¿ok? El valor del contenido de humedad obtenido es altamente dependiente del horno. ¿Qué quiere decir? Que si no tengo un horno, porque esto se hace en un equipo, ahorita vas a ver algunos ejemplos, el horno adecuado, pues eso me va a afectar mi determinación de humedad, ¿sí? Entonces es muy importante también el horno, el tipo de horno que yo voy a usar. Hay varios tipos, pero es el mismo principio, ¿vale? Eh, Otra cosa que interviene o que determina la prueba es el tiempo de secado, el tiempo en el que yo estoy, ¿verdad? Secando la muestra o el tiempo que está en el horno para que entonces pierda la humedad y yo pueda identificarlo, yo pueda calcularla de manera más precisa, ¿ok? Los métodos de secado son los más simples, ¿sí? Son muy simples, pero como te decía, requieren de muchísimo detalle, muchísima, incluso se manipula la muestra y debemos de tener muchísimo cuidado para que podamos tener un resultado lo más correcto posible, ¿sí? Estos métodos, como te decía aquí, permiten el análisis de muchas muestras. Es decir, si tú haces esta prueba de secado o esta prueba de pérdida de secado para un proceso de producción, te pueden traer tantas muestras sean, ¿verdad? Siempre y cuando tu muestra sea la adecuada, el equipo que tengas sea el adecuado, ¿sí? Y obviamente que tengas balanzas, varias balanzas a la vez, ¿verdad? Para poder pesar, porque eso es lo que pasa. Yo después de secar tengo que pesar, ¿sí? Bueno, el tiempo para hacer esta prueba, pues depende muchísimo de la muestra y depende muchísimo de lo que yo quiera determinar. Pero en este caso del agua. Pero varía de minutos, pueden ser pruebas prácticamente en minutos, hasta pruebas que se llevan más de 24 horas, porque hay muestras, ¿sí? Que van perdiendo o que van perdiendo la humedad de forma más lenta que otras por la naturaleza de la muestra, ¿sí? Pero bueno, la mayoría, te soy sincera, la mayoría de las muestras se pueden o pueden determinar el porcentaje o la pérdida del secado en 1 hora, 2 horas máximo, ¿sí? Pero hay algunas que sí tardan más tiempo. Bueno, la muestra. Aquí la muestra juega un papel sumamente importante.
Es decir, cómo la voy a preparar, cómo la voy a utilizar para poder hacer mi método, ¿verdad? Que sea un método eficaz. Acuérdate que en el análisis cuantitativo, la precisión es a lo que todos aspiramos, a ser preciso. La exactitud, pues no la podemos conocer porque no sabemos. De hecho, vamos a ver más adelante qué es exactitud y precisión para que te quede claro, ¿sí? ¿Qué es exactitud? Nosotros tenemos que ser precisos en nuestro análisis, porque la exactitud es algo más complicado de alcanzar, ¿verdad? Porque para empezar no sabemos la cantidad de humedad, en este caso, que tiene mi muestra, pero sí puedo ser preciso, es decir, que mi resultado se refleje de una manera consistente el porcentaje de humedad que tiene, ¿verdad? Eso es a lo que sí aspiro. Y para eso debo de preparar una muestra. Como te podrás dar cuenta, la forma de preparar una muestra para este análisis es una fuente de error potencial. ¿Por qué? Porque si yo no tomo las precauciones, como dice aquí, para minimizar las pérdidas o ganancias de agua, entonces puedo tener resultados erróneos. Por ejemplo, y te pongo un ejemplo porque sucede, y sí me gusta meter entre estos comentarios situaciones reales para que te des cuenta. Ok, no es lo mismo tomar una muestra ahorita, que estábamos teniendo muchísima humedad por tanta lluvia, a tomar una muestra cuando, por ejemplo, estamos en enero, en febrero, que tenemos un ambiente muy seco, ¿verdad? No es lo mismo. No es lo mismo tomar la muestra de un material que absorbe rápidamente humedad del ambiente a tomarlo de un material que no absorbe humedad, ¿sí? Entonces, la muestra es muy importante. Y de hecho, por eso dice aquí, así que se deberán tomar precauciones para minimizar las pérdidas o ganancias de agua inadvertidas que ocurre durante estos pasos. Es decir, cuando yo vaya a muestrear, porque eso me va a tocar hacer, ¿verdad? Llega un cargamento a una empresa, una materia prima que se utiliza para producción y tengo que hacer un análisis de humedad, ¿verdad? Un porcentaje de humedad. Entonces, ¿qué hago? Pues si yo voy en esta época, necesito resguardar la materia prima en un lugar que me impida que cuando yo tome la muestra adquiera humedad del ambiente, ¿sí? Porque ahorita tenemos una humedad muy alta aquí, ¿sale? Y no es lo mismo. Entonces, lo que estoy haciendo, si no tomo las precauciones, mi muestra va a ganar humedad y entonces no me va a dar un resultado, ¿verdad? Un resultado adecuado. Imagínate, te pongo este escenario. Tú tomas la muestra, no tomas la precaución y tu muestra adquiere humedad, ¿verdad? Vas al laboratorio, haces la prueba y resulta que tu muestra, la muestra que tú tomaste, tiene un porcentaje de humedad más alto que el proveedor dice que tiene. Entonces ahí entras en conflicto con el proveedor, ¿verdad? Como empresa, tú le dices, ¿sabes qué? Tu material viene muy húmedo. Y tú y la empresa te dice, no, pues yo tengo aquí un certificado de análisis que dice que mi muestra tiene 0.3% de humedad y a ti te sale del 1.5. Entonces, ¿te imaginas? Eso, muchachos, genera, aparte de que genera problemas comerciales, a ti como analista te ponen entredicho, porque dice, entonces, ¿cómo hizo la determinación, verdad? Porque cada empresa pues tiene su metodología para hacer humedad. Entonces, tú tienes que ser, y eso grábatelo, porque es parte de nuestro trabajo. Si yo no tomo las precauciones, si yo no tomo una muestra bien, si yo no hago los pasos bien y doy un resultado que no es, pues sobre mí va, ¿verdad? Me pueden amonestar, ¿verdad? En el menor de los casos, incluso hasta me pueden correr, ¿verdad? Porque no soy confiable. Es decir, no estoy dando un resultado confiable. Y eso no puede suceder. No puede suceder porque está tu reputación de por medio, ¿verdad? Por eso es por lo que te hacía mucho hincapié en la bitácora, porque la bitácora es una manera de comprobar, a ver, yo sí hice aquí el cálculo, ¿verdad? Y aquí está el peso de la muestra y aquí está X y Y. Entonces, eso es lo importante, que tú, ¿verdad? Minimices esas pérdidas o ganancias de agua en tu muestra.
Por eso hay que tener muchísimo cuidado al tomar la muestra. Por lo tanto, cualquier exposición de tu muestra en la atmósfera debe de ser tan breve como sea posible. Y de hecho así pasa. En algunas empresas, en los almacenes, hay cuartos que se llaman cuartos de pesado, donde tienes una balanza, ¿sí? Metes tu muestra de material o el material completo. Si por ejemplo vienen 10 sacos de un material, pues los 10 sacos los metes ahí haces el muestreo, y de ahí tomas la muestra que represente todos tus 10 sacos y sacas tu muestra para el análisis de laboratorio. Pero debe de estar confinada en un lugar cerrado, ¿verdad? Por eso dice aquí que la atmósfera, la exposición a la atmósfera debe de ser lo más breve posible, porque bueno, son cuartos, no están aislados, ¿verdad? No son herméticos. Entonces, pero bueno, está controlado de alguna manera la humedad. Inclusive en esos cuartos, muchachos, hay medidores de humedad para que yo pueda, ¿verdad? Yo pueda saber, pues mira, aquí dice que tengo una humedad más del 60% y es una humedad alta, ¿sí? Entonces, si tengo una humedad de ese, probablemente necesite yo esperarme o a buscar otra forma de tomar la muestra, ¿sí? Porque si no, voy a tener un resultado equivocado. También debo de minimizar la posibilidad de calentar la muestra mientras la muelo. ¿Por qué? Porque en el laboratorio, cuando llega mi muestra y yo la tengo que reducir de tamaño, que eso es lo que normalmente hacemos, ¿sí? Usamos un mortero, ¿sí? La mayor parte del tiempo. Pero hay algunas otras empresas que en lugar de mortero utilizan molinos. Bueno, pues los molinos, como tienen un motor, esos generan calor y eso también me puede afectar. El calor hace que mi muestra pierda humedad, entonces yo ya no estoy detectando, ¿verdad?, la humedad correcta, la que tiene mi muestra. Por eso debo de hacer la molienda de una forma que no caliente yo mi muestra durante ese proceso. Inclusive con el mortero, muchachos, se llega a calentar, ¿sí? Inclusive con el mortero se llega a calentar. Entonces, por eso es por lo que te digo que es importante que no se caliente tu muestra, ¿vale? Estos detalles, muchachos, créeme que digamos, compartirte un poquito de las experiencias en el campo ya profesional para que tú te vayas sensibilizando de cuál es mi responsabilidad, qué tengo que hacer, y que no te cause conflicto que te digan que eres una persona muy, muy estricta. Para eso te pagan, ¿verdad? Como analista, debes de ser estricto en el sentido de que debes de pegarte al procedimiento, porque esa es tu única herramienta para decir, sabes que yo seguí el procedimiento y ese es el resultado. Y ahora sí que a las pruebas me remito, ¿verdad? Que alguien más haga el análisis con mi procedimiento y vas a ver que te vas a dar el mismo resultado, o por lo menos parecido, ¿sale? Entonces, eso sí. Sí, dígame. Y si la prueba se expone a un clima muy, muy, muy frío, ya sea en el mismo laboratorio o así, ¿también afectaría la muestra? También afectaría la muestra. Por eso hay ocasiones en las que tomo mi muestra, ¿sí? Y hay ocasiones en las que las pongo en unos instrumentales que, ahorita se me fue el nombre, son como cajitas de vidrio que son a peso constante, ¿sí? Que yo normalmente las seco antes de tomar mi muestra y ahí vacío mi muestra de forma rápida y luego le pongo la tapa. También eso se llega a utilizar, sobre todo cuando la determinación de humedad es muy importante, por ejemplo, en alimentos. En alimentos es fundamental la humedad, muchachos. En la industria farmacéutica, pues no se diga, ¿verdad? Y en los cosméticos, aunque no lo crean, los cosméticos de alta gama, ¿sí? Sí tienen pruebas de control de calidad. No sé los cosméticos que luego venden, que son muy, muy baratos, la verdad no sé el sistema de control, pero yo te puedo asegurar, porque me tocó verlo, por ejemplo, Avon es uno de las industrias que tienen un muy buen control de todas sus materias primas, aunque los productos te puedan gustar o no, pero tienen buen control. Entonces te decía, en un alimento es fundamental, ¿eh? Fundamental. Ahí sí,
Porque imagínate que el alimento tuviera más cantidad de agua, pues eso va primero a acelerar el proceso de descomposición del alimento, en caso de que sea un alimento, un perecedero, ¿sí? O un alimento que tengas a lo mejor al vacío, pero con alta humedad, puedes llegar a tener contaminación. Entonces, por eso es importante la determinación de humedad, ¿sí? Y es muy, muy importante la toma de la muestra. Como dice su compañera, en un lugar humedad frío, normalmente en un lugar frío, depende de cómo sea el frío. Si el frío es generado con un aparato, un enfriador, el clima se hace muy seco, ¿sí? Y entonces, si tu muestra tiene cierta humedad y el clima es seco, va a tender a perder humedad. Entonces, por eso es importante resguardar la muestra. Muchas veces, y eso me pasó a mí, las muestras no las tomo yo, sino las toma el almacenista. Hay almacenistas muy buenos, que tienen muy buena capacitación, pero hay otros que no. Entonces, ahí tienes que llegar a estandarizar la medida, o sea, en la mayor medida, cómo tomar las muestras, ¿sí? Y eso de los cuartos de pesado, eso es muy, muy importante, sobre todo con muestras muy, muy, que captan humedad fácilmente, ¿vale? Entonces, esto es algo que tenemos que tomar muy en cuenta, la muestra. Bueno, la humedad yo la defino o se define como la pérdida de peso que pierde, ¿verdad? Perdón por el pleonasmo, pero creo que es para enfatizar, ¿verdad? La humedad es la pérdida de peso que pierde una muestra por evaporación al someterlo a condiciones establecidas de calor y su valor se expresa en porcentaje. Y de hecho, si te fijas en todos los alimentos, inclusive viene reportada la humedad, viene en algunos casos la humedad. Bueno, así se expresa en porcentaje, ¿sale? La materia seca que permanece después del secado se le conoce como sólidos totales. De tal forma que si tú ves en un manual una prueba que se llama como sólidos totales, es hacer una humedad, porque a veces le llamamos, como ya me escuchaste decir, pérdida del secado, yo así es como me he acostumbrado a decirle, pero en algunos casos le llaman porcentaje de humedad, pero es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, ¿ok? Y como te decía, la materia que queda son los sólidos totales. A veces me interesa saber los sólidos totales y a veces me interesa saber el porcentaje de humedad. Por eso ambas cuantificaciones son importantes, ¿ok? Vale. El agua es un analito de gran importancia económica y aquí te lo pongo económica con negritas y más bien con letras más oscuras y con rojo, porque créeme que sí lo es. No es lo mismo que a ti te vendan, por eso, y bueno, te confieso algo de manera personal. A mí no me gusta comprar en cualquier lado, ¿sí? Será a lo mejor formación. Yo busco lugares donde precisamente me den el peso que estoy comprando, ¿verdad? Porque hay ocasiones, y ya me ha pasado, que la gente, o en algunos establecimientos, mojan los productos, sobre todo los productos orgánicos, las verduras, las frutas, para que aumente el peso. Por eso es de importancia económica la cantidad de agua, ¿sí? Porque también sucede en algunas industrias que te venden los materiales mojados y entonces te están vendiendo menos material porque pesa más, ¿sí? Por eso es importante, y yo le pongo a esto la importancia económica, ¿sí? Otra cosa que te pueden vender, por ejemplo, los chiles secos. Si tú has conocido, pregúntale a tu mami si no los conoces, los chiles secos con los que se hacen o se cocinan los platillos, no es lo mismo comprarlos en la central de abastos que comprarlos en algún otro lugar, porque normalmente la central de abastos, como los acaban de traer, vienen húmedos. Entonces, cuando tú compras el chile seco, pues estás comprando chile con humedad, ¿sale? Entonces, bueno, son maneras de ver las cosas. Y en las industrias se preocupan mucho por eso, ¿eh? Se preocupan mucho por eso. Por eso es importante que la humedad la deportes lo más apegado posible y con todas las precauciones, ¿sale? ¿Por qué es de importancia económica?
ya que en muchas industrias, por ejemplo, alimentos, farmacéutica, cosméticos, la humedad es considerada un factor de calidad que afecta la estabilidad de los productos. Y eso es cierto. Esto va a afectar la estabilidad de los productos. Y hay algunas industrias, no solamente alimentos, farmacéutica, como por ejemplo las industrias que te venden materiales para la construcción, que también tienen un control de la humedad, ¿verdad? Los que venden morteros, cemento, pegazulejo, todas esas industrias que venden ese tipo de insumos también les afecta la humedad, ¿verdad? En sus productos. Y obviamente, pues la calidad, ¿sale? Porque además un adhesivo húmedo o un producto que se adhiere de forma húmeda no se adhiere igual. Entonces, pues al rato vas a tener mosaicos despegados o ladrillos que no se peguen bien, ¿verdad? O que se deshagan, ¿verdad? Por eso es importante la humedad. Ok. Bueno, ahora sí, ya creo que ya nos sensibilizamos todos de por qué tanto de la humedad, ¿verdad? ¿Por qué tanta la humedad? Porque el agua pues, es un componente natural y está en todos lados, ¿verdad? Aquí incluso que estamos hablando, pues hay vapor de agua, aunque no lo veas. Entonces, por eso es por lo que es tan importante la determinación lo más preciso posible de la humedad. Vamos a ver los tipos de humedad que yo puedo encontrar en los materiales, sí, en la materia en general. Puedo encontrar agua por hidratación, que esa, muchachos, esa es un agua que químicamente está unida no se forman enlaces, sino más bien son atracciones entre acuérdate que el agua es una molécula polar, entonces se crean dipolos, ¿verdad? Alrededor del oxígeno cargas negativas, alrededor del hidrógeno cargas positivas, y eso junto con las moléculas forman enlaces, ¿verdad? Enlaces electrostáticos de forma de puente de hidrógeno o de fuerzas de Van der Waals. Entonces, mucha de esta agua que viene en algunos materiales se expresa así, mira, por ejemplo, este es una molécula de sulfato de sodio pentahidratado y así lo venden, ¿sí? Así se vende porque en este material o esta sal en particular es higroscópica, es decir, atrae el agua, ¿sí? Pero a nivel molecular, esta molécula o este material pentahidratado tiene 10 moléculas de agua por cada molécula de sulfato de sodio, ¿sí? Y esto, pues, es también humedad, y esto también lo puedo determinar, ¿sí? De hecho, cuando seco, el sulfato de sodio ya no va a ser pentahidratado, ya va a ser sulfato de sodio solito, ¿verdad? Cuando ya lo seco, cuando ya lo someto a la prueba de humedad, ¿ok? Bien, hay otro tipo de humedad que es absorbida. Mira, si te fijas, no está mal escrito, ¿eh? Es absorción, no absorción con B, es absorción, ¿sí? Y esto es un fenómeno que se produce en la superficie de algunos materiales, ¿sí? En la superficie a nivel de partícula. Acuérdate que si tú ves un material sólido y haces un zoom para ver las partículas, el agua que se absorbe es a nivel de la superficie de cada una de las partículas de ese material, ¿sí? Por eso te dice que es la humedad que queda absorbida o ocluida en el caso de que el material sea tan pequeñito, por ejemplo, el talco, ¿sí? Es óxido de zinc, si no mal recuerdo el talco. El talco es un material muy, muy finito, ¿sí? Se utiliza mucho el talco en la industria de cosméticos, en alimentos, en algunas veces en alimentos y sobre todo en farmacéutica. Se utiliza mucho el óxido de zinc. Ese material, cuando viene húmedo, como es tan pequeñita la partícula, se ocluye, o sea, queda como que atrapada en sándwich, para que me entiendas, ¿sí? Como si fuera un sándwich, partícula, moléculas de agua y la otra partícula. Así quedan ocluidas. Pero como es tan pequeñito, pues no lo ves, ¿verdad? Hasta que haces la prueba de humedad, ¿sí? Entonces queda absorbida, es decir, adherida de alguna forma a la superficie de las partículas o ocluida dentro de las partículas de la muestra, ¿sí? A eso es a lo que se refiere el agua absorbida. Es absorción, no absorción. Porque la absorción es cuando el agua penetra, ¿verdad? Porque en el material hay huecos,
¿sí? De aire. Por ejemplo, las esponjas es el mejor ejemplo, ¿verdad? Tú pones una esponja cerca del agua y la absorbe, es decir, va a ocupar el agua los agujeros de la esponja. Aquí es nada más un fenómeno de superficie, sobre la superficie de las partículas. Y el otro tipo de humedad que puedes encontrar es el agua libre. El agua libre, pues es parte del producto, ¿verdad? A lo mejor te toca analizar por una crema, ¿verdad? Una crema ácida, de las que venden, que utilizamos para ponerle a la comida, ¿sí? Que también se le puede hacer un análisis de agua. Bueno, pues ese material ya trae el agua, ¿verdad? Es parte de su formulación, actúa como un agente dispersante en el caso el caso de la crema, ¿verdad? Y entonces, pues estos obviamente son productos líquidos a base de agua y van a tener mayor cantidad de agua. A eso es a lo que le llamamos productos con agua libre, ¿sí? O que tienen esa cantidad, ese tipo de humedad. Y aquí el agua pues va a estar en su forma natural, ¿verdad? Con sus propiedades como cualquier otra sustancia, ¿sí? Aquí, pues normalmente, por ejemplo, la hidratación es a nivel molecular, aquí estamos hablando de moléculas de agua, y aquí en la absorción estamos hablando de moléculas de agua porque es lo que se pega en la superficie, estamos hablando de cosas muy pequeñitas, pero aquí el agua, pues sí, es agua líquida como tal, ¿sale? Bueno, ya son los tipos de humedad, pero toda esta humedad la podemos determinar con el método, ¿verdad? Factores que me van a determinar la selección del método. Hay varios métodos para determinar humedad. Los que vamos a ver aquí son muy sencillos. De hecho, te va a tocar investigar un método para determinación de humedad, ¿sí? Te voy a dejar que veas uno de alimentos porque es el área en la que más se utiliza. También se utiliza en farmacéutica, pero casi no hay eso en internet. Te voy a dejar lo que sí puedes ver más fácil. También se utiliza en la industria de la construcción, pero hay más ejemplos de humedad para alimentos, porque es muy importante. ¿Ok? Entonces, los factores que determinan la selección del método, pues va a estar en función de la cantidad o de la forma en la que el agua esté dentro de la muestra, ¿verdad? No es lo mismo un agua que esté, como dice acá, un agua por hidratación a un agua absorbida o un agua libre. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, depende de cómo esté el agua dentro de la muestra, de la naturaleza de la muestra, porque hay muestras, ¿sí? Que al momento de que yo las pongo o ya las empiezo a trabajar en mi método analítico, se pueden oxidar o se pueden descomponer fácilmente, ¿sí? Se pueden hasta quemar, porque hay algunas muestras que son muy sensibles al calor, ¿verdad? Entonces, eso también depende de la naturaleza de la muestra. Depende también de la cantidad de agua. No es lo mismo, no es el mismo método que yo voy a usar para, por ejemplo, determinar agua, molecular agua de hidratación, a el agua que sea libre, ¿verdad? Son métodos diferentes. Normalmente el agua que está, perdón, se me fue el nombre, el agua de hidratación la hago por otro método, aunque también la puedo determinar por pérdida al secado, por peso, ¿sí? Pero hay otros métodos también, ¿sí? La rapidez de la determinación. Hay ocasiones en las que me piden, ¿sabes qué? Necesito embarcar este producto, ya lo tengo listo en producción, necesito el peso para poderlo embarcar, lo que te decía, ¿verdad? En los sacos. Tengo que pesar los sacos y tengo que hacer el embalaje y todo, porque ya tengo el pedido comprometido. Entonces, tengo que dar un resultado rápido, pero preciso, ¿verdad? Rápido, preciso, a veces, y eso te va a pasar, seguramente te va a pasar, te van a presionar. ¿Y que necesito esto y que necesito otro? ¿Por qué? Pues porque ya tengo aquí el producto, ¿verdad? Ya necesito embarcarlo. Y muchas veces, te soy sincera, la gente de logística, dependiendo de tu habilidad, ¿verdad? A veces se aventuran a mandar el pedido sin tu resultado. ¿Pero por qué? Porque están confiados de que tú eres muy bueno, ¿verdad? Y que siempre das un resultado correcto. Pero ¿qué pasa el día de que tengas humedad de más en tu muestra realmente? Pues van a tener que traer nuevamente el embarque. Pero bueno, son cosas que vas a ir viendo, ¿verdad?
pero sí te van a presionar mucho en el sentido de que yo necesito mi muestra y yo, como en el laboratorio, yo no autorizo nada si no se da. Si tú, logística, la autorizas, ahora sí que es asunto tuyo, pero yo como laboratorio todavía no tengo la prueba, pues te tienes que esperar a que esté la prueba. Por eso hay que ser hay que tener personal en el laboratorio que sea muy hábil para poder hacer esto de manera rápida y precisa, ¿sí? Ojo con eso, mis niños, porque eso es a lo que se van a enfrentar y no quiero que los agarren desprevenidos, ¿sí? Porque ahí los van a estar presionando. Otra cosa, la exactitud de la operación del peso de la muestra, que es, como te decía, pues parte importante de cómo voy a pesar mi muestra, ¿vale? Bien, equipos. Como te decía, hay muchos equipos y obviamente depende de la técnica, ¿sí? La mayor parte de los equipos para determinación de humedad, si te das cuenta, son hornos, mira, hornos de estos tipos, ¿sí? De hecho, esto lo podemos considerar como un horno, pero le llaman estufa de luz infrarroja. Estos de aquí también se les llaman estufas, ¿sí? No son como las estufas que tienes en tu casa. Estas no funcionan a gas, funcionan con resistencias eléctricas, la mayoría. Inclusive este de luz infrarroja. Todo esto, todos estos 2, 4, 5 estufas funcionan con energía eléctrica. Todas, ¿sale? Algunas tienen variación, pero si te fijas es lo mismo. En el caso de las estufas, este de equipo de abajo ahorita te platico cómo funciona. Pero estos de aquí arriba es lo mismo, es una caja de metal, normalmente es acero inoxidable, porque el acero inoxidable es, pues no te va a interferir en tu muestra, no te va a alterar tu muestra, porque eso es algo importante. Ahorita vamos a ver para la otra técnica también que es importante. Bueno, aquí, en estos equipos, la diferencia entre este y este es que este es un equipo en donde adentro hay un ventilador que hace que la humedad, que mueve el aire y distribuye el calor de manera uniforme, como ocurre en algunos otros casos, ¿sí? En este, horno, que también estufa, ¿verdad? Aquí tiene, aparte de esto, tiene unos controles, no sé si te fijas o se alcanza a ver. Esto de aquí es un manómetro, porque esta estufa es una estufa de vacío, ¿sí? Aquí lo que vas a generar dentro, vas a extraer el aire que se está generando, vas a extraer digamos que los que se están evaporando de tu muestra, lo extraes. ¿Por qué? Estas a mí en lo general se me hacen mucho más eficientes que estas estufas, porque aquí con la convección de aire, pues estás moviendo también vapor de agua, ¿verdad? Entonces puede que el mismo vapor se vuelva otra vez a incrustar en las muestras, etcétera, etcétera. Por eso yo prefiero aunque déjame decirte que en las estufas normales con las de convección, también puedes llegar a tener resultados muy buenos, pero hay que tener cuidado en el mantenimiento, ¿sí? Ver que no tenga humedad, estar midiendo la humedad constantemente, en fin, aquí sí se tiene que tener mucho cuidado, pero las estufas de vacío pues son mucho más eficientes, ¿verdad? Porque toda la humedad que se vaya saliendo de las muestras se va saliendo del equipo, ¿vale? Esa es la única diferencia, pero si te fijas es el mismo principio, generan calor. Aquí en estas charolitas, ¿sí? Como los hornitos que luego hay en nuestras casas de charolitas, ahí pones tus muestras y ahí las dejas por un tiempo. Todas las técnicas, dependiendo del material, te van a decir el tiempo que lo debes de dejar ahí, ¿sí? Normalmente es 1 hora a 105 grados, normalmente, pero es para una muestra que tenga entre 1 a, ay, no me acuerdo cuál es el rango, ahorita me acuerdo, pero es una muestra, es un tiempo corto, ¿sí? Hay otras muestras que las dejas hasta 3 horas y hay otras muestras que las dejas todo el día, ¿sí? Y las pesas hasta el día siguiente. Ok. Bueno, este equipo de acá, ¿sí? Es el equipo Maravilla. Bueno, yo le digo el equipo Maravilla. Tuve oportunidad de manejarlo hace muchos años y la verdad es está muy bueno este equipo. Porque aquí, mira, de hecho lo voy a hacer más grandecito. Tienes
una charolita donde pones tu muestra y aquí en la parte de arriba tienes una luz infrarroja, ¿sí? Una luz infrarroja. Entonces, ¿qué haces? Pones tu muestra, cierras, de hecho es una balanza, se le llama termobalanza, ¿sí? Pones aquí tu muestra, cierras, la luz infrarroja lo que hace es precisamente calentar y evaporar el agua, ¿verdad? El evaporar el agua que vas a determinar y te va a dar aquí ya el peso. Este equipo lo puedes programar para que ya te dé el porcentaje y ya no hagas cálculos, pero la verdad sí te agiliza muchísimo, pero en comparación con estos ya que es muy caro, ¿sí? Un equipo de estos te anda costando entre 40 y 50 mil pesos. Son muy caros, pero son muy buenos, ¿sí? Hay empresas que no quieren invertir y la verdad, tener esto te ahorra muchísimo, muchísimo trabajo. Acá es un poco más laborioso, pero también puedes tener resultados muy, muy buenos, ¿sí? Ok, estos son los equipos con los que se hace la prueba de humedad. Eh, factores que me van a afectar el secado, porque eso es importante. Ya vi los factores que me alteran la muestra, ahora el secado. Obviamente, si yo tengo un tamaño de partícula más grande, pues el secado va a ser deficiente. Por eso tengo que reducir el tamaño de partícula. Y lo que hago, la trituro, ¿verdad? La trituro muy lentamente, eso sí, lentamente, y tratar de que sea en un ambiente controlado de humedad. Normalmente el laboratorio, muchachos, es un lugar con humedad controlada, ¿sí? Normalmente en un laboratorio hay aire acondicionado. Eso es lo que pasa. Y eso hace que las condiciones sean controladas. Y por eso, pero no te confíes, ¿verdad? Cuando tritures tu muestra, hazlo de una manera rápida. Porque si estás ahí, tritura y tritura y tritura, probablemente captes humedad del ambiente. Cuando trituras la muestra, trata de usar cubrebocas, porque nosotros, con nuestra respiración, ¿verdad? Le podemos añadir agua a la muestra. Entonces, acuérdate que estamos exhalando CO2 y vapor de agua. Si yo respiro, si yo exhalo o estoy hablando y tengo mi muestra, le puedo añadir agua, ¿sí? Por eso, cuando esto lo hagas, hazlo con cubrebocas. Esa es una recomendación muy particular. Muchos analistas no lo hacen. A mí me gusta porque yo soy, creo que, en ese sentido, muy meticulosa, ¿verdad? Me gusta siempre hacer las cosas bien, por lo menos desde el principio, ¿verdad? Para que yo no tenga problemas al final. Entonces, si te pones un cubrebocas, con eso evitas que tu vaho, lo que exhales, afecte tu muestra, ¿vale? Durante la trituración. Igual durante el pesado, ¿verdad? Otra cosa, distribución de los tamaños de partículas. ¿A qué se refiere con esto? Una vez que tú trituraste tu muestra, lo recomendable es que la pases por una malla, por por una malla para que sea el mismo tamaño de partícula, ¿sí? Eso va a hacer que digamos que la pérdida de la humedad por el secado sea de manera uniforme. No es lo mismo una partícula más grande junto a una partícula más pequeña, ¿sí? De hecho, la más grande puede estarle transfiriendo a la más pequeña humedad. Entonces, entre mayor sea la uniformidad del tamaño de partícula, va a ser mejor, ¿sí? El tamaño de la muestra. Las muestras para secado no pasan de más de 3 gramos. 5 gramos es muchísimo, ¿sí? Normalmente se utiliza un 1.5 a 2. Eso es lo que yo utilizaba, es lo recomendable, pero también depende de tu técnica y de la muestra, ¿sale? Normalmente, te digo, es entre 1.5 a 2.5, lo máximo que yo al menos hice, eso es el tamaño de muestra. Y la tienes que distribuir sobre tu platito. Ya ahorita vamos a ver qué es eso del platito de pesar. Bueno, y buenamente el área de superficie. El área de superficie está relacionada con la distribución de tu muestra en el platito de pesado, ¿sí? Eso es a lo que se refiere. Debe de ser uniforme y lo más, y digamos que la capa que deposites en ese platito de pesado debe ser muy delgada para que el área de superficie sea mayor, ¿sí? Y puedas tener un secado más eficiente. Ok, seguimos.
método de secado en la estufa, que eso es lo más que te vas a enfrentar, seguramente. Tal vez por ahí si entras a alguna empresa que le guste la tecnología, sobre todo, te puedas encontrar ya empresas con termobalanzas, pero la mayoría tienen todavía estufas. Al menos aquí en León, bueno, las que yo conozco, la mayoría tienen estufas, ¿vale? Pero bueno, igual y ya por ahí alguien vio la ventaja y compró una termobalanza, aunque sean muy caras. Pero bueno, el método de la estufa es muy, muy sencillo, pero como te das cuenta, por lo que te he estado comentando, tiene muchos detalles, ¿sale? Entonces, el método de la estufa es la determinación de secado en estufa, es un método gravimétrico que se basa en la medición de pérdida de peso de la muestra por evaporación del agua. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo vimos en la otra diapositiva. Y obviamente este es el principio fundamental. El principio de operación del método se realiza utilizando estufa y balanza analítica. Eso es indispensable. No se vale pesar en balanza granataria. Las balanzas granatarias, para que me entiendas, son esas balanzas como la balanza que yo uso aquí, la de la cocina, ¿verdad? O la balanza que usan para pesar el jamón, por ejemplo, ¿verdad? Esa es una balanza granataria que está abierta, ¿verdad? No tiene ningún control. Las balanzas analíticas, en cambio, son muy precisas, la capacidad de peso es muy pequeña, pesan por lo más 5 a 10 gramos, es lo que más pesan, y tienen precisión hasta de décimas, centésimas, 10 milésimas, 100 milésimas de gramo, de 4 cifras decimales después del punto. Hay unas balanzas muy precisas y hay otras balanzas que no lo son tanto. En este caso, en el caso de humedad, puedes usar una balanza analítica que te dé 2 cifras decimales, es decir, hasta centésimas, ¿sí? Eso es lo que se recomienda para una pérdida al secar. Y normalmente las balanzas analíticas tienen alrededor de donde está el platillo de peso, están protegidas, ¿verdad? Con unas guardas se les llama guardas o digamos una cajita, ¿verdad? Alrededor el área de pesado que te va a proteger de la humedad, de las corrientes de aire, porque las corrientes de aire, muchachos, y eso apréndetelo, ¿verdad? Te afectan el pesado como no tienes una idea, ¿sí? Si por ejemplo, tienes tu laboratorio y hay aire acondicionado y tienes la salida del aire acondicionado cerca de la balanza, quítala de ahí porque te va a dar un montón de problemas. Te lo digo por experiencia propia, ¿eh? A mí me pasó que yo tenía una balanza analítica de 4 cifras, de 4 decimales, y olvídate, a cada rato la teníamos que mandar a arreglar, a que la estuvieran ajustando porque se descalibran fácilmente. No sabes, es un problema el aire acondicionado. Sí nos ayuda, sí, pero hay que tenerlo en un lugar estratégico para que enfríe, pero que no te interfiera con tus instrumentos o con tus equipos, porque eso es muy importante. Otra cosa, bueno, también dentro del método de operación, aparte de la estufa, la balanza analítica incluye la preparación de la muestra, el pesado, el secado, el enfriado y el pesado nuevamente. Secado, enfriado y pesado, esto también es crucial, porque aquí también puedes adquirir humedad, ¿sale? Bueno, tiene desventajas, como todas las técnicas, tiene desventajas. Una de ellas es variaciones debido a una pérdida incompleta de la humedad o por descomposición. Sobre todo, ¿a qué se refiere pérdida incompleta? De que la humedad sea tal en tu muestra que no se pierda completamente. Ya sea porque está demasiado húmeda tu muestra o porque tu sistema de secado no es eficiente o porque no tomaste una muestra, ¿verdad? Adecuada. Entonces, te puede dar muchas variaciones. Puedes decir, tomas una muestra ahorita y tomas una muestra más tarde y te va a dar una variación muy, muy grande. Pero eso es porque no se toman las precauciones. Si tú tomas precauciones, muchachos, créeme que este método te puede ayudar. Es muy bueno, ¿sí? Y bueno, obviamente por descomposición, en el caso de que la muestra se descomponga. Y otra cosa, otra desventaja que tiene este método es que si tu muestra, aparte de agua, tiene otros volátiles, como por ejemplo algún alcohol, ¿verdad? Que tu muestra tenga
sobre todo en la industria farmacéutica, no tanto en alimentos, o en alimentos podría ser también algún tipo de alcohol, pero bueno, sobre todo en bebidas. Pero bueno, también si tu muestra trae algunos volátiles, se van junto con el agua, entonces tú puedes asumir que todo lo que perdió es agua y no es cierto, ¿verdad? Pero bueno, ahí, esos son los riesgos y a lo mejor te convendría analizar, si ese es el caso, tu muestra por otro método, ¿sí? Bueno, bueno, lo que vas a hacer, y ahorita que revisemos el siguiente método, vas a investigar cómo se hace la técnica de secado en la estufa. Eso es lo que tú vas a investigar. Y lo puedes investigar en cualquier tipo de muestra, sea en un alimento, sea en un medicamento, sea en la industria de la construcción, en cualquiera. Tú tienes que investigar eso para que me digas qué pasos tienes que hacer para hacer un secado de una muestra sólida por estufa. ¿Vale? Esa va a ser tu asignación. Yo ya te había puesto aquí el procedimiento, pero prefiero que lo investigues para que te des cuenta de las variaciones, porque yo te voy a dar algo más general, ¿sí? Pero quiero que lo veas en un caso aplicado, ¿verdad? En una muestra real. Entonces, búscate por ahí. Hay varios ejemplos muy buenos en internet de cómo determinar la humedad por secado en estufa de una muestra, ya sea de la que tú quieras. Esa va a ser una de tus asignaciones. Ahorita te voy a poner tu tarea, ¿verdad? Más al ratito. Ok, ¿dudas hasta aquí de la prueba de secado, de pérdida de secado? ¿Dudas? No, maestra. ¿Ninguna? Ok. ¿Cómo determino la cantidad o cómo determino la humedad de la muestra? ¿Cómo se hace la determinación de la humedad de una muestra en esta técnica? A ver, lo vimos. ¿Cómo se determina? ¿Hago una reacción química o hago alguna otra, o qué operación hago para determinar la humedad por este método? Ahí está en pantalla. A ver, ¿cómo determino la humedad? ¿Qué operación tengo que hacer? Perdón, discúlpeme. Primero se prepara la muestra. Sí, es correcto. ¿Y luego? Después se pone en la estufa con los debidos cuidados. Se pesa, se deja enfriar y se vuelve a pesar nuevamente. Bueno, se seca, se enfría y luego se pesa, ¿verdad? Ese sería el orden. Pero bueno, básicamente lo que usted dijo es correcto, ¿sí? El método de secado en estufa, ¿sí? Es un método que se basa en la medición de pérdida de peso de la muestra por evaporación del agua, ¿sí? Pero bueno, como usted lo dijo correctamente, todas las operaciones que implican es lo que dijo su compañero. Pero digamos que el fundamento es la medición de la pérdida de peso de la muestra por evaporación de agua, ¿sí? Ese es el fundamento. Muy bien. Creo que sí ya quedó comprendido, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa o qué es esta prueba? Bien. Nos vamos a la siguiente prueba y con esto terminamos. Terminamos y mañana vemos gravimetría, pero por precipitación. Entonces, ahorita vamos a ver esta, que la verdad es una prueba, muchachos, que cuando la haces en el laboratorio es espectacular, ¿eh? Espectacular en el sentido de que la información que te da es increíble. Y aparte tiene su chiste igual que la prueba de humedad, ¿sí? Es la determinación de cenizas. Y tú dices, bueno, ¿y para qué? Las cenizas, así como lo escuchas, las cenizas, ¿sí? Las cenizas de un material. Y esto, muchachos, te va a servir muchísimo, muchísimo, porque a través de las cenizas puedes detectar metales que son, que pueden ser contaminantes peligrosos, como por ejemplo el plomo, el arsénico, ¿sí? Es importantísima esta prueba, no sabes cuánto. Aunque dices tú, bueno, de las cenizas, ¿yo qué puedo sacar? Pues sí, se puede sacar. Obviamente estamos hablando de una obtención de cenizas de forma controlada, ¿verdad?
no las cenizas que se obtienen, por ejemplo, cuando quemas carbón. ¿Ya? Esas son cenizas correctamente, pero no son cenizas adecuadas para esta prueba, ¿sí? Ok, entonces, vamos a ver qué es eso de la determinación de cenizas. Bueno, las cenizas son un término analítico equivalente al residuo, fíjate, aquí está, eso es importante, al residuo inorgánico que queda después de calcinar. A ver, ¿quién me dice que es una calcinación? ¿Qué les dice esa palabra? Calcinar. ¿Cuándo A se ver, quema? cuando se quema, ¿verdad? Pero se quema no hasta que tengas carbón, sino que se quema hasta que tengas cenizas. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Calcinar es hasta que tengas cenizas. Y las cenizas, ¿te acuerdas? O no sé si te has observado, que las cenizas no son negras. Las cenizas son como blanquizcas, como grisáceas. ¿Sí las has visto? ¿Sí te has puesto a ver las cenizas? Incluso del carbón que usamos para hacer la carne. Fíjate, al final, cuando ya se acabó todo el carbón, ¿te fijas? Sí, dígame, vale. Yo aquí en mi casa, maestra, lo Sí. estamos cocinando así con leña. Pues Ajá, pongo aquí muchas cenizas. exactamente. Y sí las has visto que son blanquizcas, ¿vale? Que no son negras, son blanquitas. Son entre grisecitas y blancas. Entre grisecitas y blancas. Dependiendo del palo que estés quemando, porque hay un palo que es de ocote y cuando lo quemas Sí. quedan muy negras y Ujú. de otros salen grises o blancas. O blancas. Muy bien, vale. Bueno, gracias. Ya su compañera nos dio una fotografía mucho más de algo real, ¿verdad? De algo que por ejemplo, si en mi casa acostumbramos a consumir la leña para hacer nuestra comida, pues ahí esa es una forma de ver las cenizas de forma natural, ¿verdad? Claro que aquí en el laboratorio tenemos, acuérdate, somos químicos analistas y tenemos que tomar todas las precauciones posibles, todas. Y discúlpame que sea tan reiterativa, pero créeme que si a mí me hubieran dicho esto cuando yo estaba estudiando, cuando hice las primeras cenizas, no me hubiera pasado lo que me pasó y ahorita les platico lo que me pasó. Porque sí, cuando yo hice la prueba de cenizas por primera vez, no, hice un desastre, pero bueno, me ayudó para aprender, ¿verdad? Porque te vuelvo a repetir, uno aprende más de los errores que de no tener errores. Por eso me gusta que me pregunten lo que sea, aunque tú pienses que estás mal o que muchas veces tu pregunta lleva a otras cosas y eso es muy rico, eso es más rico, ¿sí? Bueno, entonces las cenizas, como ya vimos, que son esas partículas que quedan hasta el final, ¿sí? Normalmente, las cenizas normalmente no son las mismas sustancias inorgánicas presentes por ejemplo, en un alimento, ¿sí? Haz de cuenta, lo que haces con las cenizas es oxidar completamente, ¿sí? Todo el material orgánico hasta que lo tengas en forma de óxidos, ¿ok? Y esos óxidos son más fáciles de poder tratar químicamente para ver qué analito me interesa. Principalmente metales, ¿sí? Principalmente metales. Como ya te decía, el arsénico, el plomo, en algunos casos el magnesio, en fin, hay varios metales que tú puedes detectar con las cenizas que deja, en este caso te puse del alimento, ¿verdad? Porque se utiliza mucho en alimentos y mucho también en la farmacéutica, para ver calidad de materias primas. Porque en la farmacéutica, aunque no es, o sea, hace pruebas de cenizas, pero no a los productos, no a los medicamentos, sino se le hace pruebas de cenizas a los componentes que se utilizan para hacer ese medicamento, es decir, a las materias primas. Ahí, esas materias primas deben de ser de un alto grado de calidad, deben de ser lo más puro posible, pero imagínate, si yo le pongo un material a un medicamento que tenga contaminantes,
por ejemplo, plomo, arsénico, pues me puedo echar al paciente, ¿verdad? En lugar de que se alivie, pues le puedo provocar alergias en el menor de los casos, ¿verdad? Una alergia, alguna intoxicación, ¿verdad? Le puede originar. Por eso es bien importante en la farmacéutica, en la industria farmacéutica, que todos los materiales que se usen para fabricar los medicamentos sean probados. De hecho, yo trabajé mucho rato en farmacéutica y te puedo decir, ¿verdad? Pero bueno, ahorita platicamos de lo que me pasó cuando hice cenizas. ¿Sale? Entonces, como te decía, oxidas todos los compuestos y, y lo que obtienes, por ejemplo, son esos óxidos y que los puedes tratar químicamente para poder identificar qué tienen, ¿sí? Ok. El método de cenizas totales es un método donde toda la materia orgánica se oxida en ausencia de flama a una temperatura que va a fluctuar entre los 560 y 600 grados. Aquí es donde está lo espectacular, porque esto se hace en un equipo, ¿sí? En un equipo que ahorita te lo voy a presentar, ¿ok? Y lo que va a quedar ahí, pues, va a ser inorgánico completamente, va a ser material inorgánico que no se va a volatilizar, está tan expuesto a un calor tan intenso que está completamente seco, ¿verdad? Y completamente te quedan las cenizas, ¿vale? Y eso es lo que utilizamos para poder hacer otras reacciones, ¿vale? Por eso es importante. La determinación. Hay dos formas de determinar cenizas, en seco o en húmedo, ¿sí? La determinación en seco es el método más común. De hecho, aquí prácticamente no necesitas ningún reactivo. No necesitas ningún reactivo. Prácticamente con la muestra que obtengas, obviamente debes de tomar con todas las precauciones, así como si fueras a tomar una muestra de humedad, la tienes que tomar para cenizas. Igual, de hecho, la misma muestra, y eso te lo digo por alguna experiencia, la misma muestra de humedad se usa para cenizas, ¿verdad? Ok. Acuérdate que la muestra, pues no te van a traer 1 gramo, 2 gramos, sino te van a traer una muestra representativa, que puede ser de 50, 100, hasta 500, hasta 1 kilo, dependiendo de la cantidad de material. Obviamente, pues aquí entra el factor económico, ¿verdad? Y no te van a traer una muestra de 1 kilo de material. A veces te traen una muestra de 1 kilo, pero la debes de regresar al almacén porque ese material pues se usa para producción. Y pues tú usas entre 10, 15, 20 gramos. En caso de que tengas que hacer la prueba por triplicado o por duplicado, que eso vamos a verlo también, que algunas pruebas las tienes que hacer por duplicado. Normalmente la de ceniza se hace por duplicado. ¿Ok? Bueno. Me quedé aquí, ¿verdad? La determinación en seco es un método más común para determinar la cantidad total de minerales. Y este método se basa en la descomposición de la materia orgánica, quedando solamente en materia inorgánica, lo que acabamos de ver, ¿verdad? La determinación húmeda se basa en la descomposición también de la materia orgánica, pero en medio ácido, por lo que la materia orgánica puede ser determinada por gravimetría de las sales que precipitan, ¿sí? Es decir, yo trato la muestra con ácido, ¿verdad? Lo que se le llama una digestión ácida, y el resultado, ese sí, ya lo meto al análisis de cenizas, ¿verdad? Lo que me quede ya lo evaporo y lo dejo calcinando, lo tengo calcinando para que me obtenga las cenizas, ¿sale? Pero aquí ya tengo un tratamiento previo con un ácido. Esto lo hago para que la muestra libere, ¿verdad? O haga una reacción con el ácido y se produzcan las sales. Acuérdate que cuando tú tratas un óxido metálico con un ácido, te da una sal. ¿Te acuerdas de eso? Bueno, pues esas sales, ¿sí? Yo las calcino y las obtengo hasta óxidos, las oxido y obtengo óxidos. Y ya por gravimetría, que es lo que vamos a ver mañana, puedo detectar qué sal hay por una reacción de precipitación, ¿sí? Entonces, por este método yo puedo tener sales, puedo tener cenizas alcalinas, ácidas o neutras, dependiendo de la naturaleza del óxido que yo vaya a obtener, ¿sale? Esto también se hace,
en algunas ocasiones cuando la técnica te lo diga, ¿sí? Porque, como te vuelvo a repetir, hay técnicas para todo, ¿ok? La más utilizada es la primera, y de hecho es de la que yo te voy a platicar lo que me pasó. Bueno, el equipo para determinar en cenizas es este equipo. Ojo con este equipo, muchachos. Es un equipo muy bueno, es caro, porque es un equipo especial. Si te fijas, se parece a la estufa, ¿no te das cuenta? Se parece a la estufa, pero aquí adentro el espacio es muy reducido y tiene una razón de ser, una razón de ser. La mufla, eso se le llama mufla, ¿sí? La mufla de laboratorio es un horno de altas temperaturas que se utiliza para calcinar las sustancias. Se utiliza también para secar, para fundir, ¿verdad? Pero nosotros, cuando nos piden cenizas, pues nuestro objetivo es calcinar, ¿vale? Para eso lo utilizamos. Hay algunas personas o algunas industrias que tienen una mufla, por ejemplo, la industria de los metales, que lo utilizan para fundirlos, ¿verdad? Y tener aquí una muestra de un metal fundido para hacerle pruebas, ¿sí? Nosotros, pues lo que vamos a hacer, o si llegas a trabajar también, ¿verdad? En una industria de metales, pues te va a servir esto, ¿verdad? Lo que estamos viendo ahorita. Bueno, yo no he trabajado en una industria de metales, no te sé decir, pero sí conozco la prueba, ¿verdad? Una mufla es una cámara cerrada constituida de materiales refractarios. ¿Cuáles son los materiales refractarios? Los que no impiden o los que están conservando el calor, ¿sí? Eso es a lo que se refiere refractario. Se compone de una puerta de acceso, que es esta, que se cierra con un seguro un seguro que se abre fácilmente, pero es un seguro, no es como una manija, pues, es un seguro especial, para que evite que se abra, ¿ok? Entonces, esta puerta tiene ese seguro y tiene adentro esta cámara que es donde se cocina, digamos, donde se genera la alta temperatura. Estas rayas que tú ves aquí, todo esto que está aquí adentro, es el material refractario, es un material blanco de asbesto, ¿verdad? Y tiene unas, ¿cómo les llaman estas? Unas resistencias. Cuando se sube la temperatura a 500, 600 grados, esto, muchachos, se ve casi rojo, ¿verdad? Se ve casi rojo. Me ha tocado ver funcionando una mufla a más de 1200 grados. Es impresionante porque prácticamente es como si vieras que estás viendo un carbón, pero del tamaño de esta, ¿verdad? El tamaño de la mufla, el tamaño de lo que está dentro de la mufla. Es impresionante y genera un calor. Cuando abres la mufla, tienes que tener una protección en tu cara, ¿sí? De hecho, eso es una careta para que puedas abrir la mufla cuando está a mucha alta temperatura. Utilizas un peto o un mandil, ¿verdad? De asbesto que te cubra del calor. Y obviamente cuando sacas estos vasitos que les llamamos crisoles, estos vasitos van a estar al rojo vivo. Entonces, es muy importante, por eso te digo que es espectacular, ¿verdad? Porque ver una cosa al rojo vivo siempre es muy, muy llamativo. Entonces, hay unas pinzas de mangas largas que se utilizan para tomar el crisol y sacarlo, ¿verdad? Cuando ya terminó tu prueba, cuando ya terminó el tiempo. Aquí abajo, si te das cuenta, está el indicador de temperatura. Entonces, esto es lo que es una mufla y hay que tenerle respeto, muchachos, porque te cae algo de esto, imagínate, no. Aparte de la quemadura, el dolor, ¿verdad? El dolor tan intenso que te va a provocar una quemadura de ese tipo. Entonces, ojo, mucho ojo con este equipo. Es un equipo relativamente viejo, ¿eh? Tiene ya, se usa desde mucho tiempo, hace mucho tiempo, ¿vale? Entonces, en el techo del horno se ubica un agujero donde salen los gases de la cámara. De hecho, le tienes que poner un tubo para que expulse los gases, ya sea que le pongas al final un filtro o algo antes de que los gases salgan a la atmósfera, ¿sí? No genera muchos gases, depende de la muestra también, ¿verdad? Pero, pues sí hay que ponerle, ¿verdad? Porque como cierra muy bien, no es hermético, pero cierra, pues muy bien, muy bien. Entonces tienes que ponerle una respiración para que salgan los gases, ¿sí?
Aquí dice que este horno, pues sí, alcanza temperaturas mayores, ¿verdad? De 200 grados, y es necesario que dentro de la mufla solamente puedes utilizar materiales de laboratorio refractarios, como te decía, crisoles de porcelana. Principalmente se usan los de porcelana, que son los más accesibles, son buenos. Obviamente cuando ya están gastados ya no sirven, hay que tirarlos y poner nuevos, pero es más fácil. Hay otros crisoles que son de metal, aquí creo que viene, no sé si lo puse, creo que sí. Hay crisoles que son de metal, por ejemplo, hay de platino, pero son muy caros y no los puedes tener, o sea, no puedes tener varios, ¿verdad? Porque esta prueba pues se usa muchas veces, como te decía, en la industria de alimentos para muchas muestras, entonces tener varios crisoles de platino pues iba a estar complicado porque es muy caro. Lo que más se usa es esto, crisoles de porcelana. Estos pueden aguantar, y de hecho me ha tocado ver crisoles que se rompen por las temperaturas, y es porque ya están muy gastados, ¿sí? Pero bueno, hay muflas eléctricas y muflas de combustible. A mí no me ha tocado ver de combustible. Las que he visto son eléctricas, ¿sí? Y eso es lo que te va a tocar. Seguramente si ves una mufla, va a ser una eléctrica. No creo que haya de combustible ya. Por lo mismo de la contaminación que pueden generar y que son riesgosas. Es más seguro tener esto, porque aparte, pues necesitan una instalación especial para poderlas conectar. No la puedes conectar al enchufe de tu casa. Eso sí, no. Necesitan una conexión especial, aterrizada, es decir, conectada a tierra, porque si hay algún cortocircuito, pues imagínate, toda la energía que tiene esto, sí puede generar un incendio. Entonces hay que tenerlas aterrizadas o conectadas a tierra, como se dice, ¿sí? Preparación de la muestra. La muestra, pues debe ser representativa, eso ya lo sabes. La muestra no debe ser molida en molinos mecánicos. ¿Por qué no? A ver si me están poniendo atención. ¿Por qué no debo de moler la muestra en molinos metálicos? A ver, ¿quién me dice? Porque contienen un motor y se calientan. Esa es una verdad. Se calientan, ¿verdad? Pero acuérdate que yo no me voy a determinar humedad, sino voy a determinar cenizas. Entonces, ¿por qué yo tengo que utilizar un motor? O sea, no puedo usar molino metálico. ¿Qué obtengo hasta el final, mis niños? Ya las cenizas, ¿qué les dije que eran? ¿Óxidos de qué? A ver. Óxido de los Si yo, materiales inorgánicos. óxidos de materiales inorgánicos. Y principalmente les dije de cuáles, ¿no se acuerdan? Les dije de plomo, arsénico, metales, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo pongo o yo muelo en un molino metálico mi muestra? ¿Le estoy metiendo qué a la muestra? Más metales. Le puedo poner más metales, ¿verdad? Ojo, mis niños, ya ven cómo sí saber. Nada más hay que tratar de encontrar esos detalles. Es correcto, pues le puedo meter metales, ¿verdad? Entonces ya le estoy cuantificando metales que no tienen mi muestra. Por eso yo no la debo de moler. Prohibido molerla en metálicos, ¿sale? Normalmente es en mortero. Y los morteros deben de ser muy bien cuidados, porque también si tienen rayaduras, porque aquí dice la molienda de la muestra se realiza en el laboratorio y los instrumentales no deben estar rayados, porque muchos de los morteros están hechos a base de silicatos, ¿verdad? Silicatos, ¿a qué te suena? Silicio, ¿verdad? Le puedes meter también otras cosas que no tienen y que se pueden oxidar hasta cenizas, ¿sí? Ojo con eso, ¿sí? Y siempre, si yo hago una determinación de cenizas por vía humedad, el agua debe ser desionizada. ¿Y por qué a ver si saben qué es el agua desionizada? A ver, ¿qué les suena el agua desionizada? Desionizada. ¿Qué es el agua desionizada, muchachos? Ahí me está diciendo el nombre, ¿verdad? Es un prefijo. ¿No tiene iones? Que no tiene iones, correcto, ya ven cómo sí saber, y dentro de esos iones que hay en el agua, puedo obtener metales, ¿verdad?
simplemente metales de los que vengan en el agua. Por eso el agua debe ser desionizada para no meterle metales a mi muestra, porque lo que voy a obtener al final, pues es eso, ¿verdad? Bueno, ya tu asignación. Ya hasta aquí, te platico qué fue lo que me pasó. Te platico cuando hice mi primera determinación de cenizas. Bueno, fue todo un show para empezar. Cuando se empieza la prueba de cenizas, normalmente lo que haces es primero quemar tu muestra, ¿sí? ¿Qué haces con eso del quemado de la muestra? Pones tu muestra en el crisol, lo que te dice la técnica, y lo quemas en un mechero. Bueno, pues yo, como era nueva, ¿verdad? En el laboratorio, yo puse mi muestra y la empecé a quemar y le puse toda la llama del mechero. Pues, ¿qué crees que pasó? Toda mi muestra, porque era un azúcar, toda mi muestra empezó a desprender CO2 y pues que empezó, toda la muestra quedó embarrada, ¿verdad? Por todos lados y en el crisol, pues muy poquito. Pues tuve que volver a hacer, primero limpiar, ¿verdad? Tuve que hacer un limpiadero porque pues, toda mi muestra se proyectó, así como que explotó y salió proyectada y se pegó en todo el lugar donde yo estaba trabajando. Entonces tuve que limpiar, el crisol quedó inservible porque todo se embarró, o sea, no te imaginas, hice todo un desastre. Entonces, la prueba, como ya lo vas a ver, lo vas a investigar, tiene cierta preparación y eso es lo que yo necesito que tú investigues. Una muestra, ¿sí? Una técnica, ya sea de alimentos, de lo que quieras, va a ser de humedad, porcentaje de humedad, y la otra de cenizas. Solamente las cenizas, ¿eh? Por el momento no me va a interesar saber qué hay, qué cenizas hay, qué metales hay, porque eso lo vamos a hacer con la siguiente tema que vamos a ver, los métodos por precipitación. Solamente te pido que hagas el cálculo de las cenizas totales, ¿sí? Entonces, ¿qué debes de investigar? Porcentaje de humedad, la técnica para porcentaje de humedad y la técnica para cenizas totales. Te voy a poner aquí cenizas totales. No, y tuve que poner mi crisol a lavar, pero no se le quitó porque era azúcar. Sí se le tardó muchísimo en quitar, pero ya no sirvió el crisol. Lo tuvimos que tirar. Y bueno, pues yo era nueva, ¿verdad? Y nadie me dijo, ¿verdad? Por eso les digo yo, nadie me dijo. Y en la técnica no viene que tienes que primero quemarla, pero quemarla con fuego controlado, muy bajito. Te digo, va a depender de tu muestra. Pero si te toca azúcar, ojo, no vayas a hacer lo que yo hice, porque vas a expulsar toda la muestra y pues ya no te va a servir, ¿vale? Ya una vez que la quemé en el crisol, pones el crisol a quemar sobre un anillo metálico, ahí pones el crisol y lo vas calentando con el mechero. Se va a empezar a quemar, vas a empezar a ver que se hace negro, 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 negro. Pero nada del material se debe de salir, sino nada más se debe de quemar todo ahí, ¿verdad? Todo quedarse en el crisol. Y ya que esté quemado, entonces ahora sí, con mucho cuidado, lo meto a la mujer y ahora sí, hago el proceso de la mujer. Bueno, tú vas a investigar los dos, ¿sí? Cómo se hace un porcentaje de humedad y cómo se hace una determinación de cenizas totales. ¿Qué debe contener tu investigación? La metodología. Acuérdate que ahorita me interesa que aprendas el método. ¿Cómo le tienes que hacer? ¿Qué instrumental y equipo? Aquí yo ya te ayudé, ¿verdad? Porque hay equipos, por ejemplo, para las cenizas, pues necesitas la mufle. Pero ¿qué más necesitas? ¿Sí? Lo mismo para humedad. El procedimiento, ¿sí? Es decir, pasos a seguir y los cálculos. Eso es lo que quiero que investigues para cada una de estas técnicas. ¿Sí quedó claro, mis niños? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Sí, maestra. Perfecto. ¿Alguien que tenga alguna duda, algún comentario? Si no lo quieres hacer aquí, ya sabes que me puedes contactar por WhatsApp. Ya por ahí les di mi WhatsApp, ¿no? ¿O no les di mi WhatsApp? A ver. Sí, ¿cómo Según no? yo, no, maestra. Claro, maestra.
No se preocupen, se los comparto aquí en el, aquí en el chat te pongo el número, ¿sí? Por favor, y saben que yo quería estar en contacto. Maestra, pero lo publicó en Classroom, ¿no? Sí lo publiqué en Classroom, pero pues ya ves que hay algunas personas que no lo tienen, lo vuelvo a poner aquí, porque sí necesito que estemos en contacto, muchachos, porque me interesa que vayamos haciendo, ¿verdad? Juntos su manual, que todos estos detalles los vayamos haciendo juntos, porque si no, al final no quiero que se queden sin el beneficio, ¿verdad? De lo que estamos aprendiendo aquí. Yo sé que es mucha información, muchachos, entiendo esa parte. Espero que ahora que estemos de manera híbrida, pues esa se vaya disminuyendo, ¿verdad? ¿Cómo decírtelo? Pues esa brecha que luego a veces tenemos de comunicación, ¿sale? Que no sea eso. Entonces, lo que sí te voy a pedir es que cualquier cosa por aquí, por el WhatsApp, ¿sale? Lo mismo para las prácticas. Por ahí ya te dije o ya te comenté qué vamos a hacer de la primera práctica, ¿verdad? Sí te comenté cuál va a ser la primera práctica. Creo que ya la tienen publicada aquí. A ver, déjame checo. Ok. Tienes el programa de práctica. Ya lo que es acondicionamiento lo que es disolución y disgregación, esa va a ser tu primer práctica. Y ya por ahí, pues tendríamos que utilizar esta información que vas a investigar para que puedas ir generando tu manual. Pero ese proceso del manual, muchachos, me interesa mucho seguirlo junto con ustedes, para que cuando llegues y me lo entregues, ya nada más lo revise de forma rápida porque ya sé que cumple, ¿sí? Pero obviamente pues voy a revisarlo, que tenga la información que te vaya a servir, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a revisar? Con una lista de cotejo. Es decir, tiene esto, si tiene esto, no tiene esto, en fin, ¿sí? Y para eso es por lo que quiero que trabajemos juntos, para que al final, no tanto tu calificación, porque créeme, la calificación pues es un reflejo de que trabajamos. Me interesa muchísimo que te lleves el aprendizaje, ¿verdad? Eso es lo que más me interesa, ¿sí? Bueno, entonces, eso debe de tener tu investigación y eso te va a ayudar para documentar tu técnica de porcentaje de humedad y tu técnica de cenizas totales para tu manual. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Nada, mis niños? No, maestra. Sí, dígame. Ok. No, que no hay. No, ¿verdad? Muy bien, Jasmine. Creo que sí, ya le entendí. Sí, Marlene, dígame. Yo le comentaba en el chat que si se podía quedar al final de la clase para comentarle algo. Sí, está muy bien. Sí, claro que sí. Creo que sí te contesté. Si no, no hay problema, nos quedamos al final. Antes de que se me vayan, ya saben, voy a tomar la asistencia. De hecho, la clase se está grabando, ¿sí? Tomo asistencia. Tercero, AH, químico. Déjame nada más, guardo tu asistencia. Ok, ya está la asistencia del día de hoy. Nada más permíteme sacar la captura de pantalla y ya con eso, pues nos veríamos mañana para ver lo que es gravimetría, pero por formación de por precipitación. ¿Vale? Déjame nada más. Va. Ok, está en modo rectangular. Ya. Ahora sí, mis niños. Los veo mañana. Que tengan muy bonito día todos. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego, maestra, que tenga lindo día. Nos vemos. Sí, igualmente, lindo día para todos. Igualmente, cuídense mucho. Hasta luego, maestra. Hasta luego, cuídense mucho, mis niños. Maestra, ¿qué día nos va a tocar ir con usted al laboratorio? Eso, el día de hoy vamos a tener una reunión. Deja que me digan cómo vamos a estar organizadas y yo les aviso, ¿sí? Con tiempo para que no se me... ¿Sale? Sí, maestra, muchas gracias. Hasta luego, que tenga lindo día. Igualmente. Bye, cuídense mucho. Maestra, es que Sí, dígame.
quería comentarle que la asesora nos había dicho que sí podíamos llevar el pants, pero como usted nos dijo que no podíamos llevar tenis, pues yo le comenté a la asesora o sea, que podríamos llevar el pants, pero aparte llevarnos los zapatos escolares para cambiarnos cuando vayamos a entrar al laboratorio. No sé si usted vaya a estar de acuerdo con eso. Sí, no hay ningún problema, Marlene. Sí es importante que esto que mencionas, porque a lo mejor te falta, necesitas entrar al laboratorio, a lo mejor el día que lleves el PANS vas a entrar al laboratorio. Me imagino que vas a llevar el PANS porque todavía no tienes tu uniforme, ¿verdad? Sí, maestra. Ah, perfecto, no te preocupes, no hay problema. Si es posible que traigas los zapatos, sí me gustaría, para que no haya ningún riesgo, ¿sí? Si no es problema para ti, sí me gustaría que los trajeras. Sí, es que nomás le comentaba porque la asesora nos dijo que se lo comentáramos a los maestros, ya que ustedes tenían la última palabra con eso. Ok, no hay problema. Te digo, si te es posible traerte tus zapatos aparte, mejor, porque así te los cambias y ya guardas tus tenis por si hay alguna situación. ¿Ok? Acuérdate que todo esto, Marlene, lo hacemos como prevención y yo no quisiera que en algún momento por ser laxos y permitir que traigan tenis les caiga algo en el pie y entonces sí, eso sí no me gustaría, ¿verdad? Por eso es por lo que mejor lo prevenimos, ¿verdad? Pero te vuelvo a repetir, ustedes están a salvo en el laboratorio, es solamente prevención. ¿Sí? Sí, maestra, muchas gracias. Al contrario, Marlene, que tenga bonito día, cuídense mucho, bye. Sí, igualmente. Bye.